programa. El título de esta palabra, ¿sí?, es saber que hoy día estamos bajo la gracia de Jesucristo de Nazaret y no sobre leyes contrarias, las cuales anulaban nuestra salvación. Entonces el tema sería la gracia de Dios manifiesta en estos últimos días. Muchas personas, hermanos, a lo mejor no saben qué es gracia, qué significa la gracia, a lo mejor no han oído de ella. Por aquellos que todavía no han escuchado de Jesucristo, por aquellos que no han seguido las Escrituras, muchos a lo mejor no entienden el término gracia, no entienden el término que es algo gratuito, en lo cual Dios nos ha dado y que no hiciste tú ni yo nada para merecerlo, sino que a Él le plació darnos este regalo maravilloso, hermanos. Por eso aquí en esta noche tarde vamos a estar compartiendo siempre las revelaciones de Jesucristo al tiempo y forma que Él nos permita, para que ustedes y yo podamos seguir entendiendo y recibiendo más de la gracia de Jesucristo. También voy a darle también participación a un hermano que se llama Israel Flores, que él nos va también a dar un tiempo de alabanza, en el cual vamos a todos juntos a glorificar a Dios, unas alabanzas de adoración, en la cual algunos ya no sabemos, otros serían nuevas para nosotros, pero Dios siempre nos permite exaltarle y glorificarle, hermanos amados. Entonces, voy a hacer una oración para que Dios tome el control de este en vivo. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, he puesto este programa en tus manos, Señor, en la intimidad. He puesto este programa ahora delante de ti, Señor, en vivo, para que puedas, Señor amado, darnos la dirección y la palabra inspirada de ti, para que podamos recibir esta gracia, este regalo por medio de la fe en Jesucristo, y que mis hermanos y oyentes y toda persona pueda abrir su corazón para que puedan recibir, Señor, en su corazón, Padre, la palabra de verdad, la palabra de vida eterna, que sus oídos sean prestos, Señor, para oír la palabra de verdad, porque el Evangelio se escucha por el oír la palabra, Señor. En esta hora, Padre, Señor, aquellas personas, Padre, que apenas se irán incorporando, Padre, sean bendecidas con las bendiciones del Santo Dios de Israel. Igual también las personas que ya están en el programa sean bendecidos con toda bendición del Espíritu Santo de Jesucristo. Sabemos, Señor, que solamente tú eres ese Dios maravilloso, el que nos da la salvación, el que nos da la vida, el que nos da las bendiciones. Y solamente, Señor, dependemos exclusivamente de tu voz, de tu guía, de tu dirección, de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo. Siempre dependemos, Señor, de lo que tú nos das cada día, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, eres un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre que se preocupa por todos nosotros, Señor, y que solamente hay que dar las gracias por lo que haces en el día sobre nosotros. Padre, sabemos que muchas personas están necesitadas de muchas cosas, sabemos que tú lo puedes cubrir. Yo sé que mucha gente está enferma, las puedes sanar. Mucha gente está esperando milagros, Señor, señales y prodigios. Mucha gente está esperando un cambio de vida. Mucha gente está esperando un plato de comida, ropa, una palabra de aliento, Señor. A otros están esperando solamente que tú les hables, Señor. Otros están esperando tu segunda venida, Señor. Y otros están esperando que tú te manifiestes a ellos, Señor. Porque saben y confían, Señor, que tú estás ahí. Y nosotros seguimos aguardando, Padre, porque tú nos sigues nutriendo con la palabra de verdad, con alimento sólido, Padre, no lichita, no leche adulterado, sino con la palabra de verdad, con la palabra de justicia, con la palabra de amor, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás en este momento, Padre, porque vives en nosotros, moras en nosotros,
y haces las cosas de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad que se hace en el cielo. También pedimos que se haga aquí en la tierra en nosotros y que sea siempre tu Espíritu Santo, Señor, atando y reprendiendo toda maldad e iniquidad, tanto visible como invisible, y que están en las regiones celestes, están en los cielos, están en la tierra, debajo de ella, en los mares y en todo lugar, Señor. Tú mismo los has sujetado bajo tus pies y todos tendrán que adorarte, glorificarte, Señor, exaltarte en todo lenguaje, tribu, pueblo y lengua, Señor. Te doy gracias porque has oído, te doy gracias porque has resuelto, te doy gracias porque has hecho, Padre, y ahora, en este momento, seas tú con el control de este programa. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. El Señor siempre tiene los tiempos, sabe las personas que van a estar reunidas y todos aquellos que van a recibir esta palabra. Este evangelio de gracia de Jesucristo de Nazaret, hermanos amados, yo se lo he estado comunicando ya 5 años. Cuando se inició este ministerio, pues muchos no entendían esta palabra porque estaban acostumbrados al evangelio de la ley, ¿verdad? Mas, sin embargo, pasaron los años y Dios fue dando testimonio de la palabra, Dios fue dando conocimiento a las personas para que vayan recibiendo la verdad. Bueno, sabemos que Jesucristo de Nazaret nos ha dado la salvación y no nos ha cobrado nada. Jesucristo no tiene, como que dice, con reglas en las cuales dice, pues si tú haces esto, yo te doy esto, no. Nuestro Señor Jesucristo gratuitamente nos dio la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre perfecta en la cruz para nosotros ser limpiados de los pecados que nos asediaba, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, el primero que perdonó en esta gracia, dice la palabra de Dios que Él empezó a perdonar a las personas cuando estaba en su ministerio. Jesucristo perdonó a esa mujer que la cacharon en prostitución, que es adulterio, y Jesucristo le perdonó delante de todos, ¿sí? Y Jesucristo estuvo perdonando, y muchos decían que por qué Él perdonaba, que se creía Dios. Mas, sin embargo, no entendían que Él es Dios en la carne en ese momento, y tenía el poder para salvar, para perdonar. Y si ustedes leen los evangelios, Jesucristo perdonó a muchas personas estando en su ministerio. Y hoy día, a través de la cruz del Calvario, ha perdonado a toda la humanidad, dice la palabra. Casi la mayoría se sabe, San Juan 3, 16 al 21, donde Cristo dio todo su amor por nosotros para que recibiésemos la gracia, esta salvación gratuita. No hicimos nada para merecerlo, no fue una obra que nosotros hayamos hecho, no fue algo que nosotros mereciéramos, no. Mas, sin embargo, aunque no lo merecíamos, el Señor nos dio ese regalo maravilloso. Y necesitamos nosotros, ¿sí?, permanecer en este regalo. Necesitamos nosotros permanecer en lo que nos ha dado. Muchos desconocen que a través de la fe nosotros somos salvos. Muchos desconocen que a través de la fe somos perdonados. Muchos desconocen que a través de la fe tenemos gratitudes de Dios. Muchos desconocen que a través de la fe se hacen cosas maravillosas. Hay sanidades, hay libertad, hay consolación, hay restauración, hay bendición, etc. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el ser humano no está acostumbrado a recibir algo así nada más. Por lo regular nosotros estamos acostumbrados a que si algo te dan es porque algo hiciste, porque te lo mereciste, porque trabajaste o algún mérito. Y estamos acostumbrados a que siempre es algo a cambio, ¿verdad? Mas Dios no trabaja así. Dios no nos ha pedido nada. Al contrario, nosotros somos los que le pedimos a Dios diariamente todas las cosas, pero Él no nos ha pedido nada. A Él le plació darnos esta libertad, esta salvación, esta sanidad de alma, esta libertad de alma. No, le ha placido libertar nuestro espíritu para poder estar en comunión con Él a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, muchos dirán, porque van a sacarte la palabra de que la fe sin obras está muerta,
Más ahí habla de otro tema, más sí hay una obra que debemos de hacer. Y esa obra está escrita y está en cualquier versión de la Biblia. Hoy yo voy a trabajar con la versión Nueva Traducción Viviente, pero también está en la Reina Valera y en cualquier traducción de Biblia. Y deben de saber que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo qué tipo de obra es la que tenemos que hacer. Y a través de esa obra nosotros vamos a hacer algo. Y esto es lo que deben de saber ustedes, que está en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 6. Para los que tengan Biblia, y acompáñenme. Para los que no la tienen ahí, escuchen, porque dice que la palabra de Dios es por el oír con fe. Así que solamente ahí sigan en la lectura. Dice San Juan, capítulo 6, versículo, ¿sí? Vamos a empezar del 25. Dice así: en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como ustedes lo vean, es lo mismo. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Versículo 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Oigan, ahí habla de obras. Y ahí es donde muchos se confunden cuando hablamos de los libros de Santiago y Pedro. Contestaron ellos: ¿qué debemos de hacer? Le preguntaron al Señor Jesucristo. En el versículo 29 dice: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Fíjense cómo está diciendo la Escritura, que la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Esa es la obra de fe, creer en quien es nuestro Salvador, creer en quien nos da la vida eterna, sujetarse a esa fe. No nada más decir tengo fe, es creer que existe, que es y que hace. Versículo 30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, le digo la verdad, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que les resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Hermano, qué hermosa escritura que nos asegura que la voluntad de Jesucristo que vino a ser del Padre, ¿sí?, es que no pierda ninguno. Hoy te enseñan que si no haces ciertas cosas te vas al infierno.
Hoy enseñan que si no haces ciertas cosas estás condenado. Y ustedes están viendo que Jesucristo dice que Él no pierde ninguna alma. Él no pierde a lo que se le fue dado. Él los guarda, porque es la voluntad del Padre. Y los va a presentar delante del Padre, ¿sí? Porque los va a resucitar para los que ya murieron. Y si nosotros quedamos hasta su segunda venida, Él nos transformará. Pero hermanos, ¿por qué atemorizarse con esos evangelios de condenación o esas personas que predican condenación del infierno? No. Dice que el que creyó en Él y le recibió y se sujetó, es la obra que Dios quiere, ha recibido la vida eterna, la salvación. Él es el pan de vida de todos los días que tú debes de pedir, ¿sí? El agua de vida que tú debes de beber todos los días, ¿sí? Si nosotros creemos este mensaje, créanme que en este momento van a sentir una libertad de su alma, van a tener libertad de miedos, de temores, van a tener libertad de todo aquello que ustedes pensaron que si hacían las cosas mal, Dios iba a enojar con ustedes o molestar y que lo iba a arrojar al infierno. No, no es así, porque por eso Jesucristo ha muerto y ha resucitado y está glorificado a la diestra del Padre, porque Él nos ha salvado y nos va a mantener salvos hasta el final. Sí, tenemos enfermedades muchas veces, tenemos problemas, tribulaciones, pruebas, a veces pruebas económicas, sea lo que sea, pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Dios está contigo, pero son pruebas, son procesos, son cosas que debemos de vivir para valorar y aprender de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, como vemos, la obra de fe es creer en Jesucristo. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Versículo 29, Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Amén. Gloria a Dios, que creamos en Jesucristo que fue enviado del Padre para vida eterna. Entonces, hermanos, si ustedes creen este mensaje, hoy en sus corazones podrán sentir algo, en sus corazones podrán sentir cómo Dios entra ahí y convence de la palabra, porque no debes de vivir de miedos ni de temores, porque Dios está con nosotros, Él nos guarda, Él es nuestro Salvador, nada te va a pasar, ¿sí? Porque dice que Él lo que tomó, ninguno pierde, ninguno. Y es algo maravilloso, te da una confianza, te da una seguridad de saber que tú no te vas a perder, porque Dios te salvó, Dios te llamó y terminará la obra porque te va a presentar delante del Padre sin mancha y sin arruga, dice la Escritura. ¿Quieren saber cómo empezó esta gracia? En el libro de Efesios, que casi la mayoría sabe, pero a la vez el entendimiento está embotado y no comprenden lo que el Padre señala ahí. Pero si ustedes van a seguir estos videos, Dios les va a dar siempre los mensajes que ustedes reciban la verdad, ¿sí? No con dogmas, no con escrituras humanas, sino directamente de la escritura con el Espíritu Santo. Efesios, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1 al 10, dice la divina palabra en el nombre de Jesús. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás.
Fíjense cómo está aclarando que tú y yo, antes de conocer a Jesucristo o antes de que Jesucristo viniese a revelarse a tu vida, a escogerte, ¿sí? Dice que estábamos en desobediencia y el diablo actúa en los desobedientes, no en los que ya recibieron a Cristo y se sujetan a Él, ¿sí? En el pasado vivíamos todos en pecado, mas Cristo ahora nos ha dado la libertad. Y aún nosotros muertos en pecados y en delitos, como estaba hablando ahorita, aún así Dios le plació rescatarnos. No nos rescató porque estábamos en santidad. No nos rescató porque habíamos hecho algo bueno en la vida. No nos rescató porque teníamos una buena familia. No nos rescató por nuestras cosas que hicimos. No. A Dios le plació salvarnos como darse a sí mismo por amor propio por nosotros. El versículo 4 lo empieza a aclarar. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de que Dios, voy a repetir, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Qué maravilloso nos habla que Dios sabía cómo estaba nuestra condición y aún así en su gran misericordia, por su gran amor, ¿sí? Y aunque estábamos llenos de pecados, de delitos, y estábamos muertos, a Dios le dio el placer, ¿sí?, de darnos vida junto con Cristo Jesús, ¿sí? Cuando a Cristo lo levantó de los muertos, también nos levantó a nosotros de esa muerte y hoy nos ha dado la vida eterna, esa salvación gratuita, ¿sí? Y esto nosotros tenemos que valorarlo, hermanos, ¿sí? Porque Dios tenía el derecho para condenarnos y no lo hizo. Tenía el derecho para destruirnos y no lo hizo. Más bien le plació restaurarnos para que fuésemos y somos sus hijos. 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vuelve a rectificar la palabra. Solo por amor, solo por gracia, solo por gratitud, solo porque así le plació, solo por el amor que nos tiene, ¿sí?, nos ha dado, ¿sí?, esta salvación. A Él le plació darte esta salvación. No es que tú hayas hecho algo, ni yo. A Él le plació. Y esto es que agradecer todos los días, hermanos. Que no es por cumplir una ley, nada Moisés. No es por cumplir mandamientos de una iglesia. No es por cumplir caprichos de ciertas cosas, no. El simple hecho de haber creído en Jesucristo te dio el derecho de ser salvo. Y ahora de obedecer esa gracia, vivir en esa gracia dada, gratuita, que no pierdes. Muchos dicen que pierdes la salvación. La salvación no se pierde porque lo vimos en San Juan, que dice que Él no pierde a nadie.
La salvación no se pierde. Muchos dicen, yo no voy a discutirlo, pero yo me voy a pegar siempre a la palabra y la palabra dice que la salvación no se pierde. Bueno, dicho esto, ahora deben de entender ustedes que Dios nos ha bendecido con toda bendición, ¿sí? Nosotros no estamos bajo una maldición, nosotros estamos bajo la bendición de Jesucristo. Vimos en el capítulo 2 ahora de Efesios la salvación. Ahora vamos a ver en el capítulo 1 la bendición, cómo Dios nos ha bendecido y que ya no estamos bajo maldición. Antes estábamos bajo maldición, bajo la ley, porque la ley nada salva, sino condena, ¿sí? Y Jesucristo se hizo maldición por nosotros para darnos la bendición y la riqueza espirituales primeramente, y añade terrenalmente ciertas cosas para nuestra vida. Nos hace compartícipes de su bendición. Y vamos a leerlo en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, óiganlo, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Óiganlo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Pero es mediante Cristo, mediante lo que hizo por nosotros, que nos lavó con su sangre. Nos ha bendecido con toda bendición, hermanos. ¿Sí? Somos bendecidos para siempre. Nadie te puede maldecir. Nadie te puede echar ojo. Nadie te puede echar brujería, nada. ¿Por qué? Porque ya eres bendecido y lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Lo que Dios hace, nadie puede destruir. Por eso le dijo Dios al profeta Balaán, he dicho que Israel será bendecido, no maldecido, y por más que le busque, no vas a poder. Y aprendió Balaán, ¿sí? Porque Dios bendijo a Israel y Balaán iba en camino y lo humilló Dios a través de una burra, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que somos bendecidos, no maldecidos. Y nada puede tocar nuestra morada, ¿sí? Nada. Ni hechicería, ni brujería, ni sanderismo, ni maldiciones, ni amarres, ni nada de eso. Porque ya Dios nos ha bendecido, nos ha quitado la maldición, ¿sí? Y no hay efecto contra el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? No puede eso contra la sangre de Cristo. 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, óiganlo, perdonó nuestros pecados, todos los pecados. 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Ustedes han de preguntar, ¿y qué plan? La misma Biblia responde. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Hermanos, Dios nos escogió de antemano, quiere decir que todavía ni nacíamos.
Y Él ya tenía un plan perfecto para nosotros, que es recibir a Cristo, vivir en esta gracia, ¿sí? Y este plan resulta que se va a cumplir a pie de letra. Vuelvo a repetir, podrás sufrir muchas cosas, pero eso no quiere decir que no estás con Dios. Son cosas momentáneas. Pero Dios dice que nos ha dado una herencia, y esa herencia es la vida eterna. Y esa herencia es la paz, el amor, la misericordia, la bendición, ¿sí? Es algo maravilloso, hermanos. Continúo. 12. El propósito de Dios fue que nosotros, habla Pablo, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, a nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Nunca dudes si el Espíritu de Dios está contigo. Nunca dudes si Dios está contigo. No. Él ya nos dio su Espíritu Santo. Está en nosotros y vive en nosotros y actúa en nosotros, el cual había prometido tiempo atrás. 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria a Dios. Hermanos, si se dan cuenta, fíjense cómo Dios nos ha dado muchas cosas que a lo mejor ni te imaginaste si estás escuchando por primera vez, o a lo mejor ya los has escuchado por aquellos que ya han leído la palabra de gracia. Pero tú y yo somos tan bendecidos, hermanos, más que muchas veces, cuando pasamos por pruebas, nuestra mente se embota y empezamos a veces hasta a dudar de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos el poder y la facultad, hermanos, para declarar bendición y sucede. Tenemos el poder y la facultad, hermanos, para declarar muchas cosas. Dice, declara las cosas que no son como si fuese. Dios nos ha dado el poder en la boca, nos ha dado el poder en el corazón de creer en fe, ¿sí? Y entonces suceden las cosas, proclámalas. Pero si nosotros proclamamos todo el tiempo lo contrario, eso es lo que va a venir. Si decimos, me voy a enfermar, siento que me voy a enfermar, te vas a enfermar porque lo estás declarando. Siento que me va a ir mal, te va a ir mal porque lo estás declarando, no porque Dios quiera. Pero si tú declaras también, no, pues no tengo dinero, no tengo eso, no tengo lo otro, eso lo tú estás llamando. Pero si tú llamas y proclamas en fe y dices, estoy sano, soy libre, soy bendecido, soy prosperado, a través de Cristo Jesús tengo todas las herencias, no hay poder mal alguno que venga sobre mí porque Dios me ha bendecido. Soy bendecido por Dios. Hoy voy en el nombre de Jesús a recibir esto. Y decláralo y decláralo y decláralo hasta el momento que vaya a suceder. Y si no sucede inmediatamente, ni al día ni a los días, no quiere decir que no se pueda. Porque también prueba Dios con nuestra paciencia. Paciencia que muchas personas han perdido. Y a través de la falta de paciencia pierden esperanza, pierden fe y acaban como gente que no tiene, ¿sí? Que no tienen valor. Cuando somos tan llenos y enriquecidos del amor de Dios, tan valiosos para Dios, ¿sí? Que Dios nos ha dado cosas maravillosas que muchas veces se nos olvida que tenemos un Dios tan poderoso que puede hacer cosas maravillosas en un instante, un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar panoramas en los cuales están tan trágicos. Podrán decirte que estás desahuciado, pero Dios tiene el poder para cambiar esos veredictos. Podrán quererte meter a la cárcel, podrán querer destruirte, pero cuando Dios está a tu favor, nada podrán hacer. ¿Sí? Nada podrán hacer. Tú no vivas pensando qué va a suceder conmigo. No, porque tenemos ese Dios que ya nos habla en la Escritura
nos habla a través de su Espíritu, que nos ha bendecido con toda bendición, hermanos amados. ¿Sí? Ustedes no duden, no duden, ¿sí? De lo que Dios te da. Porque es Dios maravilloso que te está dando todo el privilegio, te está dando todo su amor, ¿verdad? Y tú no debes, créemelo, de temer mal alguno, dice su palabra, porque ya hemos sido bendecidos con grandes bendiciones. Somos escogidos antes de nacer, somos preparados antes de nacer. Y aún ya estando aquí, Cristo derramó su sangre, nos perdonó, nos lavó, nos restauró, nos dio su herencia, nos ha bendecido. Pues hermano, no hay que tener miedo, dice la palabra. Voy a dar unos puntos en lo que tú vas a saber en qué consiste la gracia también. El primer punto es recibir por fe a Jesús. El segundo punto es recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego de Jesús. El tercer punto, permitirle que procese tu vida. O sea, la empiece a cambiar, procesar de ciertas pruebas y todo eso para cambiar tu carácter y muchas cosas. Otro punto, dejarte guiar por el Espíritu Santo en la obediencia de Cristo Jesús. El otro punto, vivimos en las obras preparadas de Cristo Jesús a nuestras vidas. El otro punto, hablar de lo importante que es el amor de Dios y el fruto del Espíritu Santo. Y el otro punto, hablar del testimonio de Jesucristo. Quién es y qué hizo y qué hace por nosotros aún y por siempre. Y por último punto, una comunión íntima con el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Esos puntos que yo les acabo de compartir están escritos en la palabra. Nada es sacado de libros, nada es sacado de institutos, solamente es la palabra y la guía del Espíritu Santo. Esos puntos que les dije, si Dios lo permite, en otra transmisión, se los voy a desglosar para que ustedes puedan aprender estos puntos de gracias. Por ahora, he terminado el mensaje que yo sé que les ha favorecido a muchos y que Dios ha tocado sus vidas. Y en el próximo video, en el próximo live, vamos a desglosar esos puntos para que ustedes puedan recibir. Recuerden, siempre voy a estar dando a conocer los puntos de gracia, la palabra de gracia, la bendición de gracia, y nada va a ser por la obra de la ley, nada va a ser por esfuerzos humanos, todo va a ser solamente a través de la gracia de Jesucristo. Recuerden, nada más hay dos mandamientos ahora: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos, y ahí cumplimos toda la ley. Después también enseñaré el desglose de los mandamientos en la gracia para que ustedes puedan entender y comprender que el amor es la base fundamental de cumplir todo, porque el amor de Dios es maravilloso. Bueno, hermanos, para aquellos que comentaron ahí, todos estos hermanos que están comentando ahí en la transmisión live, sea Dios bendiciéndolos grandemente. También voy a hacer transmisiones de oraciones, ahí esténse pendientes. Voy a estar orando a través de estos live también, en esta página Dios Habla Hoy, que Dios ha permitido que la administremos hace 5 años, ¿verdad? Aproximadamente 6 años, si Dios así lo permite. Y Dios hará una obra maravillosa. Bueno, los dejo en el amor de Cristo, en la paz de Cristo, en su gran misericordia. Y recuerden, son salvos para siempre y no condenados, como muchos dicen. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y has tenido todas las riquezas y la herencia del Padre para que tú puedas vivir grandemente en las bendiciones del Santo Dios de Israel, Yeshua HaMashiach. Dios les bendice. Hasta la próxima.